Hola a todos y todas, muchas gracias por esta invitación a participar en la octava Feria de Educación Ambiental de la región metropolitana, organizada por la Seremi del Medio Ambiente de la región, por CONICYT y por la Universidad Andrés Bello. Es para nosotros, como Fundación CIFREP, un gran honor y privilegio poder estar acá para contar lo que estamos haciendo en cuanto a educación ambiental, que tiene que ver con indagación en la naturaleza, que tiene que ver con experimentación y una vida y aprendizajes cotidianos en entornos naturales y en la naturaleza, en este momento fundamental para el mundo de COVID-19, donde el aire libre aparece como una gran oportunidad y por lo tanto la educación ambiental también aparece como el lugar privilegiado, ¿verdad? La naturaleza para aprender y para poder seguir desarrollando una educación donde los objetivos del desarrollo sostenible se van llevando a cabo, se van cumpliendo y estamos convencidos por las experiencias que hemos tenido internacionales que una educación constante en la naturaleza tiene grandes repercusiones en la infancia y en la sociedad. Fundación CIFREP significa Fundación Internacional de los Niños para la Investigación, Educación y la Paz. Nacimos como fundación el 2014 en Noruega, en la ciudad de Trondheim, a partir de un grupo multidisciplinario de estudiantes de estudios de la infancia, de un magíster en la Universidad de Noruega de Ciencias y Tecnología. Y luego, el 2018, nos fundamos legalmente en Santiago de Chile. La idea de la fundación es buscar la paz a través de una educación que genere autonomía en los niños, que genere autoaprendizaje y una sociedad mejor. Desde el 2019 en Santiago empezamos a hacer los talleres Aprender en la Naturaleza, donde la líder pedagógica Daniela Ibars va a explicar cómo se ha desarrollado esta fórmula de aprendizaje basada en sus experiencias internacionales en Noruega, en España, en Francia y también en Chile. Es importante contarles que hemos estado asesorando a educadoras, haciendo capacitaciones. Tuvimos un curso con aliados estratégicos europeos donde hicimos 600 capacitaciones para todos los países latinoamericanos y participó gente muy diversa, incluso de Europa, y estamos muy contentos por lo que hemos podido ir avanzando. La Fundación CIFREP quiere buscar capacitar a educadoras, profesores y profesoras, educadores, que nos hacen mucha falta, y también llevar a la práctica la educación en la naturaleza en distintos contextos. Hola a todas y todos, mi nombre es Daniela Ibars y soy líder pedagógico de Aprender en la Naturaleza de la Fundación CIFREP. Les voy a contar un poco qué es Aprender en la Naturaleza y cómo surge. Bueno, Aprender en la Naturaleza surge en el año 2019 por una necesidad de la Fundación CIFREP para transmitir qué es la educación en la naturaleza y saber que es posible hacerla acá en Santiago de Chile y en Chile. Sobre todo para que educadoras y educadores que tengan la curiosidad y las ganas de aprender lo puedan hacer y así llevarlo a cabo en diferentes y diversos centros educativos del país. Aprender en la Naturaleza recibe a niños de 2 años y medio a 6 años de edad. Es nivel medio y nivel transición. Y sobre todo nos basamos en el juego libre y en el contacto con la naturaleza. El niño en el juego libre desarrolla su autonomía, la curiosidad y también el cómo se relaciona con el otro, ya que siempre tiene que estar en constante como negociación con el otro, con los elementos naturales que se encuentran y también con los materiales que tenemos. Nosotros tenemos la suerte de estar en Granja Aventura, dentro al interior del Parque Mauida, y también tenemos como compañeros los animales de granja. Entonces, bueno, tenemos las ovejas, las gallinas,
patos, los caballos, que los niños tienen constante relación con ellos y van aprendiendo. Cuando los niños llegan, nosotros los dejamos como expresar cómo están ese día y vamos viendo cuáles son sus intereses. A veces tenemos materiales en la mesa o en el espacio en el que estamos y ellos mismos van acercándose y van desarrollando ese interés y curiosidad por qué es, qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer. Entonces ahí vamos trabajando también el lenguaje, por ejemplo, cuando el lenguaje lo trabajamos, por ejemplo, en la cotidianidad de los cuentos, de las canciones, pero también en el entorno. Cuando estamos en un entorno natural, lo experimentamos de manera real. Entonces, por ejemplo, cuando vemos el arco iris, nos hacemos las preguntas de por qué aparece este arco iris, por qué aparece cuando hay sol, por qué aparece cuando hay lluvia, por qué apareció en el agua que está regando el pasto, o etcétera, etcétera. Muchas preguntas así que surgen de ellos y que como adultos no vamos dirigiendo, esto es muy importante, sino que vamos acompañando. Por ejemplo, también cuando vemos las larvas de las chinitas, que sobre todo ahora están apareciendo y se van convirtiendo en chinitas, y que antes son los huevitos amarillos. Entonces todo este proceso lo vamos viviendo de manera natural, como es, y ellos los van adquiriendo. También trabajamos como las matemáticas y todo lo que lleva el adquirir este conocimiento de manera práctica. Por ejemplo, cuando realizamos las asambleas o las reuniones como los círculos de buenos días, nos contamos, luego cuando hacemos el almuerzo contamos cuántos somos, cuántos no somos, si partimos una manzana en dos, cuántas veces tenemos que partir la manzana para todos los que estamos, o cuántas almendras nos encontramos hoy del árbol, y bueno, así muchas otras anécdotas que van surgiendo cada día. Y lo más importante es que la naturaleza nos aporta infinidades de materiales y infinidades de conocimientos, que solo es a nosotros de abrir un poco la imaginación y de ir creando, y irnos creando esta relación con la naturaleza, ya que, bueno, en mi experiencia ha sido un trabajo de poco a poco, de ir adquiriendo de nuevo este contacto con la naturaleza, aunque siempre lo he tenido desde niña, he tenido esa suerte, pero es verdad que hoy en día la realidad y la manera en la que vivimos los humanos en muchas ciudades y en muchos lugares nos desconecta de esta naturaleza. Entonces hay veces que no estamos conectados a cuando sale el sol y el sol nos va a calentar, por ejemplo, o la temperatura, sino que estamos acostumbrados a estar en un sitio interior. Y esto a los niños los conecta con la temperatura, los conecta con el ambiente, lo conecta con el mundo real, que de eso es lo que estamos hablando hoy vamos a hablarles en este seminario, ¿no? Estamos hablando de la biodiversidad y los recursos naturales. Y bueno, en Aprender en la Naturaleza es lo que hacemos cada día, como ver esa biodiversidad y lo más importante es que solo cuidamos lo que conocemos. Entonces los niños que van conociendo esa biodiversidad y esos recursos naturales van a querer protegerlos. Porque no hay nada, bueno, nosotros tenemos la suerte de tener un pequeño canal también que pasa cerca de nuestro refugio, por ejemplo el recurso natural tan preciado como es el agua, ellos lo disfrutan cada día cuando el canal está en funcionamiento y pasa, porque no es siempre, entonces también conocen todas esas bondades que nos da el agua y junto con la tierra nos permite descubrir y maravillarse, ¿no? Y ir aprendiendo también. Todo es la ciencia, como el agua va transformando el barro y cómo podemos crear esas texturas y esas texturas como más líquidas o más compactas. Y bueno, eso es lo que tenemos en Aprender la Naturaleza. Nosotros funcionamos de lunes a viernes, de 8:30 a 1:30. Ahora, ojalá con esta post-pandemia nos demos cuenta de la importancia de salir fuera del aula y de aprovechar esos recursos que nos da la naturaleza.
Aprender en la Naturaleza es un taller que busca incentivar el aprendizaje en la naturaleza en una forma constante cotidiana y que está ligado en distintas investigaciones, está basado en evidencia, tanto así que todas las evidencias científicas hoy en día que han estado investigando en las escuelas bosques, ¿no? Valkindergarten, Forest School, Naturbarnehage, toda esta educación que hoy en día es muy popular en países como Suecia, Dinamarca, Alemania, Noruega, Inglaterra, Escocia, también en Japón, en Canadá, Australia, poco a poco en Estados Unidos. Son todas experiencias educativas constantes en la naturaleza independiente del tiempo y del clima. Todas estas experiencias, las investigaciones científicas van acumulando más y más demostraciones de que son muy positivas para la calidad de la educación en la primera infancia. Y esto tiene diversas razones. Una razón muy importante tiene que ver con el desarrollo cerebral. Cuando los niños están al aire libre, escuchando a los pájaros o el ambiente, tienen una capacidad sensorial que es superior al estar en un aula donde el ruido y el murmullo de los niños es contenido en esa, podríamos llamar la caja. En ese laboratorio lo que sucede es todo siempre iniciado y guiado por el educador o la educadora. En cambio, al aire libre los niños tienen la posibilidad de desarrollar sus sentidos a partir de sus propias percepciones. Por lo tanto, el frío, el calor, el movimiento fundamental, que hay también investigaciones que van dando cuenta cómo el estar sentado más de media hora tiene efectos negativos en el desarrollo del cuerpo. Las texturas de los elementos de la naturaleza, que aquí se pueden observar las ramas, las hojas, los olores, todas esas sensibilidades tienen una influencia en el desarrollo cerebral y por lo tanto la capacidad de aprender de los niños. Gerald Hüther, que es un gran biólogo investigador alemán, que lamentablemente poco ha sido traducido al castellano, menciona que el mejor lugar para aprender para el desarrollo integral de un niño, de un ser humano en sus primeros años, es la naturaleza, por todo lo que les estaba comentando recién. La movilidad, la capacidad del desarrollo corporal ligado al movimiento y con una guía o con un fuerte énfasis en el lenguaje de la educadora y del educador va a permitir que los niños puedan entender y comprender la realidad, pero a partir de sus propios intereses, lo que también se ha demostrado que es fundamental para aprender. Entonces, al aire libre, la capacidad de jugar y crear con las hojas, con las ramas, con las piedras, con el agua, incluso con el fuego se propone, sobre todo en Escandinavia, cocinar al aire libre con los niños, donde ellos usan cuchillos para cortar palitos, para cortar comida, para ser partícipes de la realidad al aire libre, les va entregando una autonomía y una capacidad de sentirse ellos protagonistas de los aprendizajes, protagonistas de las experiencias y de su vida, que en definitiva a largo plazo va a tener implicancias de autonomía y desarrollo y contribución a la sociedad mucho mayores, donde la iniciativa, la proactividad de los niños va a ser mayor. En ese sentido, la educación en la naturaleza y lo que estamos haciendo como Fundación CIFREP, específicamente con los talleres Aprender en la Naturaleza, es fomentar esa autonomía que puede crear, además de una conciencia ambiental y de una indagación científica, siempre basada en evidencia, mirando a la flora y fauna nativa, a los insectos, y cómo todo es interdependiente. Todo eso puede ser un gran salto en calidad en la educación inicial en Chile. Nuestro ejemplo en la Granja Aventura con estos talleres es poder replicar este modelo, capacitar a educadoras y educadores y sobre todo apoyar a mejorar las políticas públicas que han desarrollado en una gran calidad los edificios de los jardines infantiles, pero necesitamos hoy en día en forma urgente, si queremos combatir el cambio climático, si queremos poder hacer educación de calidad en este tiempo de COVID-19,
que los niños usen los patios y también que utilicen las áreas verdes cercanas a los jardines infantiles, a las plazas, me refiero a los parques, y si no existen, que se cree un movimiento ciudadano en esos lugares a partir de las necesidades de los niños y niñas para llevar a cabo parques y lugares donde los niños pueden tener y desarrollar aventuras y su creatividad a todo su potencial. Una sala en blanco con 4 paredes no tiene nada que ver con una experiencia en el mundo natural, donde la posibilidad de desarrollo de los niños en una manera integral es mucho mayor. Y como repetía antes, Peter Higgins, que es el director del Instituto de Educación de la Universidad de Escocia, de Edimburgo, y director también de Educación Ambiental para Naciones Unidas, para la región europea, dice que todas las investigaciones ya son tantas, hay tanta confirmación del mejor impacto que tiene el educar al aire libre, que la pregunta hoy es por qué los niños siguen estando en la sala de clase. Y podemos nombrar a otros investigadores, a Sarah Knight, otra inglesa, o Olaf Lisklet, que es un noruego, que de hecho es el que define muy bien la diferencia entre jardín al aire libre y jardín en la naturaleza, porque al aire libre uno puede estar simplemente sin un techo encima, en medio de la ciudad, pero en la naturaleza tiene que ser, ¿no?, en un bosque o en lugares donde haya agua o donde haya realmente naturaleza alrededor, que puede ser un patio también bien con muchos elementos naturales. Karen Malone, que habla desde Australia de la importancia y fundamental, digamos, ganancias que tienen los niños al aprender en la naturaleza, sobre todo en relación al antropoceno y al cambio climático. Entonces son ya realmente muchas las investigaciones y necesitamos que las autoridades empiecen a tomar manos en el asunto, que se preocupen de que los niños tengan experiencias diarias, cotidianas en la naturaleza, porque eso nos va a llevar realmente a un mejoramiento de la educación inicial en el país. Así que los invito a todas y a todos a apoyar la educación en la naturaleza, que decimos nosotros en CIFREP, si no es en la naturaleza no es ambiental, y si la educación no es ambiental, hoy en día no es educación. El juego libre, si lo entendemos como juego, o sea, un juego puede ser guiado, puede ser estructurado, pero un juego libre tiene que ser, como la palabra dice, libre, y este sentido venir de dentro de la persona hacia afuera. Digo la persona porque puede ser el niño o la niña, también pueden ser los adultos, pueden ser los adolescentes, pueden ser todo el mundo, a toda edad puede jugar libremente. El problema es que se nos olvida poco a poco con la edad. Entonces, en las escuelas en la naturaleza, en muchas, la base es el juego libre. Este juego libre que tarda en llegar, o sea, que un niño desarrolle un juego libre no aparece en los primeros 5 minutos. Y en esta sociedad en la que muchas veces buscamos que tener resultados rápidamente, va a costar lograrlo. Entonces, para hacer un juego libre de calidad hay que dejar el tiempo. Juego libre, para que tenga sus efectos como en el cerebro y los efectos que queremos, debemos dejar que pase al menos 1 hora y media. O sea, a veces 40 minutos ya está bien, sí, es mejor que nada, pero un juego libre, para que pueda tener un inicio, un desarrollo y una conclusión, debe de ser mínimo de 1 hora y media para que sea de calidad. Y para ello, el niño necesita materiales no estructurados que puedan inventarse, puede ser palos para crear una cabaña como la que veíamos en el vídeo, y que incluso en espacios pequeños lo puedan hacer. Cuerdas para poder tender, telas, troncos de madera, que son materiales que, igual las piedras, son materiales que a veces podemos pensar que son peligrosos. Un palo
puede causar un peligro, puede, pero no es un peligro que pueda conllevar efectos muy graves. Entonces, lo que llevamos a la educación a la naturaleza es un riesgo. Entonces valoramos el riesgo. ¿Qué nos aporta el riesgo en el aprendizaje? Y si no lo usamos, ¿qué nos deja de aportar? Y ahí hacemos un balance de si lo usamos o no lo usamos. Y cómo le explicamos a los niños y niñas el uso también. Porque así ellos son conscientes del respeto hacia los otros, de cómo van a usar. Y también cuando van empezando a usar ese material, conocen las riquezas, van ellos mismos inventando y desarrollando esa creatividad. El juego libre nos permite desarrollar la autonomía y también conocernos a nosotros mismos. Cosas que cuando seamos adultos, cuando los niños sean adultos, ya yo soy adulta, pero cuando los niños sean adultos, van a conocerse a sí mismos, van a conocer lo que les gusta, van a conocer lo que no les gusta, porque en el juego también se desarrollan los roles que cada uno va tomando. Entonces, a veces en el juego libre hay un líder, hay una persona que sigue, hay otra persona que se queda en medio. Cada uno va tomando su rol y a veces esos roles van cambiando. Y es muy importante dejar que eso suceda, porque así el día de mañana, cuando sean adultos y tengan que tomar sus roles, lo van a saber tomar. O van a saber cómo, van a tener esa experiencia y van a saber cómo desarrollarla. Y por ello, el educador, la educadora, es muy importante que esté acompañando ese proceso, que vea, que pregunte. A veces está el niño, quiere construir algo, la niña, y no sabe cómo, ¿te gustaría hacer esto? Quizás, ¿qué podría hacernos falta? Entonces, quizás le hacen falta unas cajas de cartón, quizás le hace falta una tela, y ahí ir sacando el material según lo que ellos puedan necesitar, pero dejar que sea el niño que lo pida y no montárselo, ya que si nosotros le hacemos, hay una parte educativa y una calidad de aprendizaje que se pierde. Si somos nosotros los que construimos la cabaña, somos nosotros que entendemos las sábanas para ver el viento cómo pasa y cómo vuela, y todo eso, se pierden. Igual el agua, o sea, si van jugando, es dejarlos a ellos descubrir y maravillarse. A veces los mejores aprendizajes están en las cosas más simples que los adultos a veces ignoramos. Y es así que hay que dejarlos descubrir, indagar y hacerse las preguntas. Como conclusión, los invitamos a salir y, si es posible, a intentar que haya los 4 elementos dentro de sus centros educativos: la tierra, el agua, el aire y el fuego. Todos ellos con la seguridad que requieren. Y atraer la biodiversidad y los recursos naturales que sean posibles, ya sea con troncos, ya sea plantando árboles, ya sea teniendo un trozo de hierba normal que llamamos maleza normalmente, porque esto va a hacer que los insectos, que los pequeños animalitos vengan a nosotros y así poder aprender. Los invitamos a visitar nuestra página web www.cifrep.org y a ir al enlace al apartado de recursos y descargar la guía Niño y Naturaleza si quieren saber un poquito más sobre educación en la naturaleza y cómo ésta se puede enlazar al currículo, ya que todo lo que hablamos también forma parte de las bases curriculares de la educación parvularia y cómo podemos llevar a cabo. Les recomendamos que conocer muy bien las bases para saber lo que los niños necesitan aprender y observarlos y ver cómo ellos mismos también van adquiriendo esos conocimientos. Partir más de ellos y ahí ir analizando que van aprendiendo, adquiriendo esos conocimientos que vienen en las bases curriculares. Y por último, para cualquier duda, cualquier pregunta, estamos disponibles como Fundación CIFRE y estaríamos encantados de responderles.
Un saludo y muchas gracias por estar aquí con nosotros y muchas gracias a la Seremi de Medio Ambiente, a CONICYT y la Universidad Andrés Bello. Y a todos ustedes por ser parte y por tener el interés en aprender y mantener y cuidar nuestra naturaleza.